Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre principales agregados macroeconómicos. Vamos a hablar sobre la tasa del crecimiento del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a ilustrar qué nos dice esta gráfica entre el Producto Interno Bruto real de Colombia entre el periodo del 2010 al 2024. Durante el periodo del 2010 al 2014, Colombia experimentó un incremento económico robusto, con tasas que oscilaron entre el 3,9 y el 6,9%. Este auge se debió a una gran medida a la estabilidad macroeconómica y a los altos precios de las materias primas, especialmente en petróleo. Sin embargo, a partir del 2015, el país enfrentó una desaceleración económica, con una notable caída en 2020, cuando el PIB se contrajo un 6,8% debido a la pandemia del 2019, o sea, el COVID-19. La economía mostró una recuperación en 2021 con un incremento del 7,6%, pero las tasas de crecimiento se demoraron en los años siguientes. ¿Qué factores económicos influyeron? Precios internacionales de materias primas y política monetaria internacional. En cuanto a factores políticos, relaciones internacionales y políticas internas, y en factores sociales, desigualdad y pobreza. En resumen, el crecimiento del Producto Interno Bruto Real en Colombia en los últimos años ha estado influenciado en una combinación de factores económicos, políticos y sociales, mientras que las oportunidades en el mercado internacional y las políticas internas ofrecen potencial para el desarrollo. Desafíos como la desigualdad y las relaciones internacionales complejas continúan afectando el ritmo y la sostenibilidad del crecimiento económico. También vamos a analizar la inflación que tuvo Colombia en cuanto al 2010 y el 2024. ¿Qué nos dice esto? Vamos a mirar el análisis del comportamiento de la inflación en Colombia desde el 2010 hasta el 2024. Durante el periodo del 2010 al 2024 tuvimos las siguientes fluctuaciones. Del 2010 al 2014 la inflación se mantuvo relativamente estable con unas tasas anuales que oscilaron entre el 2% y el 4%. Del 2015 al 2016 se registró un incremento significativo, alcanzando picos cercanos al 6,77 en 2015 y el 5,75 en 2016, debido a factores como el fenómeno del Niño y la devaluación del peso colombiano. Del 2017 al 2019, hubo una desaceleración de la inflación con tasas anuales que fluctuaron entre el 13% y el 4%. En 2020, la inflación descendió al 1,61, influenciada por la contracción económica derivada de la pandemia COVID-19. Del 2021 al 2022 se observó un repunte influenciario, alcanzando el 5,62% en 2021 y el 13,12% en 2022, impulsando por la recuperación económica. Ya en 2023 a 2024, la inflación mostró una tendencia a la baja, cerrando 2024 en 5,20%, aunque aún por encima de la meta del 3% establecida por el Banco de la República. También tenemos una comparación de tasas entre Colombia y decidí elegir el país Panamá con el fin de hacer una comparación entre dos países. ¿Y qué nos dice esto? Que en tendencias generales, Panamá ha experimentado tasas de inflación generalmente bajas y estables durante el periodo analizado, con episodios de inflación en 2019 y 2020. Por otro lado, Colombia ha mostrado mayores fluctuaciones con picos de inflación en 2015 a 2016 y 2021 a 2022.
En factores internos, la economía dolarizada de Panamá contribuye a su baja inflación, mientras que en Colombia factores como políticas monetarias, fiscales y ajustes salariales han influido en la variabilidad de la inflación. El impacto de la pandemia en 2020, ambos países registraron bajas tasas de inflación en 2020 debido a la contracción económica por la pandemia COVID-19. Panamá experimentó una deflación del -1,5%, mientras que Colombia tuvo una inflación del 1,6%. En 2021 y 2022, Colombia registró un aumento significativo en la inflación, alcanzando un pico del 13,1%. En 2022, influenciado por la recuperación económica y factores internos. Panamá, en cambio, mantuvo una inflación moderada con un 2% en 2022. Y ya en 2024, Panamá cerró con una inflación acumulada del 0,7%, mientras que Colombia registró una tasa del 5,2%, aún por encima de su meta inflacionaria del 3%. En conclusión, entre 2010 y 2024, Panamá mantuvo una inflación baja y estable, influenciada por su economía dolarizada y políticas fiscales prudentes, mientras que Colombia, aunque logró estabilidad en ciertos periodos, enfrentó mayores fluctuaciones debido a factores internos y externos. La comparación resalta a la influencia de la estructura económica y las políticas nacionales. Y por último, veremos también un análisis de tasa global de participación TGP, tasa de ocupación TO y tasa de desempleo TD en Colombia entre el 2010 y el 2024, con énfasis en los últimos 3 años, del 2022 al 2024. Entre el 2022, la economía colombiana continuó su proceso de recuperación tras la pandemia. Sin embargo, factores como la alta inflación, que alcanzó el 13,1% en 2022, afectaron el poder adquisitivo y la demanda interna. En 2023, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por implementar reformas laborales y económicas, la inflación se mantuvo elevada al 9,2%. Las políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación llevaron a una declaración económica afectando negativamente la generación de empleo. La inflación mostró una tendencia a la baja. En 2024 la inflación mostró una tendencia a la baja al 5,2%, pero eventos como el paro camionero de septiembre de 2024 impactaron la economía. En conclusión, entre el 2022 y 2024, la tasa de desempleo en Colombia se vio influenciada por una combinación de factores económicos, políticos y sociales: la alta inflación de políticas monetarias restrictivas, las reformas laborales inconclusas y y las desigualdades de género. También hice un comparativo entre Panamá y Colombia con tendencias del 2010 al 2024, donde nos dice que del 2010 al 2019, Panamá mostró una tendencia a la baja en su tasa de desempleo hasta el 2013, manteniéndose relativamente estable alrededor del 4% hasta el 2015. A partir del 2016, la tasa comenzó a incrementarse ligeramente, alcanzando el 7%. En 2019, Colombia, por su parte, experimentó una disminución constante a la tasa de desempleo desde el 2010 hasta el 2015, pasando del 11,8 al 8,7%. Sin embargo, a partir del 2016, la tasa aumentó gradualmente, situándose en el 10,5 en 2019.
En el 2020, ambos países sufrieron un incremento significativo en el desempleo debido a la crisis sanitaria global. Panamá registró una tasa de desempleo del 18,5 en 2020, mientras que Colombia alcanzó el 15% en este año. Ya del 2021 al 2024, Panamá mostró una recuperación progresiva en su mercado laboral, reduciendo la tasa de desempleo al 7,4. Colombia también evidencia una tendencia a la baja, alcanzando una tasa de desempleo del 11,6. En conclusión, entre el 2010 y el 2024, Panamá y Colombia experimentaron variaciones significativas en sus tasas de desempleo, influenciadas por factores económicos internos y externos. La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto notable en ambos países, pero las estrategias de recuperación y las estructuras económicas determinaron la velocidad y eficacia de la recuperación. Espero haya sido entendible la explicación, las tasas. También les quiero compartir de dónde saqué la información. Parte de la información la saqué del Banco de la República, que fue lo de las tasas. Y en cuanto a respuestas y análisis, tuve parte pues de consulta en el país, en Wikipedia, del país saqué pues como mayor parte de información del análisis de las tasas. También para sacar pues como la información de las tasas y los análisis en Panamá estuve en Macrotrends, en datos mundiales y en Panamá sin pobreza, para que me mostrara pues y poder explicar el tema de porcentajes también del DANE. Espero haya sido productiva la explicación. Gracias.